San Miguel zera, topo genuen regetekin. ¿Dónde van ustedes? Pues nosotros vamos a comer la tortilla que la preparan la Nacho en San Miguel. Y en cuanto comamos la tortilla nos da tiempo justo para llegar a casa, que somos de Ordicia. Pues viva Cristo Rey y viva España, os lo echamos ni Franco. Y coman pronto la tortilla, que la cosa es usa para las fiestas. Bezen hartu zuen, eta bezen jakin genuen zeitun hilketak izan zielan, lehendakarien aurren, eta eman genuen gure baimena, eta aitortu genuen hil arte izango ginela gudariak. Ate zan muy político, mucho zan asko, jute zan a mitines daba, en la plaza y de todo. Luego ya vino fue alcalde. En Puerto estuvieron Rufino Rezola, de aquí conocidos, nik ikusten dut. Baina en Santoña ya, Mariano Galarza y todos esos estuvieron ahí más. Eta sartu ziren los nacionales, juntzan atxe eta jetxe ginen danok, bera. Baina atxe etortzen zan gozari, baskari eta ematea. Bai, egunero guten zan. Eta goiz baten juntzan eta etxeola. Josi, etxe onda. Como el comandante Alegría, ¿no, Juaní? Cuando sí. Fue la Ita, para pedirle permiso para traerle al hijo, de allí, las cajas y tal. Esta sanción, a su hijo no le hemos matado nosotros, le han matado los del pueblo. Zauzi, aurren, han baserri, beheraxoko baserria ateko, txapel horretako zan karlistea, eta haren bila juntzala, hoi, eta beste etxeatea pasata aion, eta gero, hil zen, zauzidaren aurreko faiten aurren. Y de ahí pues ya le dije a mi hermano, vamos a largar de aquí y esto se pone negro. Y nos fuimos a Bilbao. Y en Bilbao ya pues nos acercamos hacia el puerto. Ya montamos en el Habana, además, el barco de La Habana. Y de ahí, pues, a Inglaterra. Aquí no quedó nadie de mi familia, porque a mi padre lo metieron preso, aquí en Odarreta. Ahí le metieron preso y ahí le amolaron. Los que fueron falangistas eran los que mandaban en el pueblo. Y son los que se emplearon bien en los bancos y todo eso. Franka etortzen zala Donostia, etortzen zanen, calle Marretio pasatzen zan, eta dana banderitakin atatza ginen. Luego me junto con mi marido, que éramos con 15 años, y me dice que era falange. Y le digo, ¿cómo que eres falange? Y me dice, sí. Luego me dice, calla, ¿cómo voy a ser falange si le han matado a mi padre? Yo creo que aquello nos unió más. Porque claro, decirme que le habían matado a su padre y yo decir que le habían matado a mi padre, y a eso, bueno, teníamos un cura aquí en Ordicia que subía al púlpito y lo primero que decía, y hay que matar a todos los rojos. Y entonces otro cura le dijo a mi madre, Felipa, señora Felipa, no venga usted, porque esto no se puede oír.